Se moverán, se moverán, se moverán. Y no en este día, que también cuando estamos celebrando el Día del Catequista, tenemos así un mensaje muy hermoso desde la palabra de Dios que nos invita a reflexionar sobre lo que es la relación del hombre con las riquezas y los bienes materiales. Si uno un poco escucha el Evangelio de hoy, aparentemente pareciera como que los bienes materiales y las riquezas no son tan buenos. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que es muy difícil para que un rico entre en el reino de los cielos, más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Que así de alguna manera, ¿no es cierto?, sabemos que está colocando una comparación bastante difícil, pero más allá de todo, creo que es bueno reflexionar sobre lo que es nuestra relación con los bienes materiales y también cuál es el lugar que Dios ocupa en todo esto. En primer lugar, ¿es bueno o malo tener bienes materiales? ¿Es bueno o malo ser rico? ¿Nadie quiere ganar la quiniela? Pero seguro que sí. Si tiene la posibilidad, seguro que unos cuantos estarán con el papelito ahí, ¿no?, para decir que saliendo de la misa que caiga este numerito, ¿no? Dios no está diciendo los bienes materiales son malos. La misma palabra bien representa lo que es el significado, es bendición, está bueno. Todo bien es un regalo de Dios. La riqueza es una bendición de Dios. Y obviamente es bueno. Solamente Dios quiere que todos seamos ricos. Fíjense que en la Biblia habla muchas veces de un Dios rico en misericordia. Dios no es que está en contra de las riquezas y los bienes materiales, sino que realmente nos está invitando a reflexionar sobre el buen uso de los bienes materiales que el mismo Dios ha colocado a nuestra disposición. Y en este sentido, cuando dice es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, creo que está yendo más al corazón del hombre. Está haciendo la pregunta, ¿dónde está colocado tu corazón? ¿En Dios o en los bienes que he acumulado? ¿Dónde he puesto mi confianza? ¿En Dios o en mí mismo? ¿Cuál es el poder en que yo me siento seguro? ¿En Dios o en mis ahorros o en mis propiedades o las cosas que considero que son míos? Y en este sentido nos está diciendo, la primera lectura de hoy nos tira bastante luces, no está en contra de la riqueza, sino que dice la palabra de Dios, tu corazón está lleno de arrogancia. Eso es lo que no le permite a las personas no entrar en el reino de los cielos, que no hay lugar para Dios en tu corazón. Tu corazón está lleno de tus bienes, estás ocupado todo el tiempo en acumular y juntar cosas. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Acumular sin compartir, pone la seguridad absoluta en las cosas que has acumulado. Y en el fondo, lo que sí nos permite o no entrar en el reino de los cielos es la disposición del corazón, que en este sentido, aquel que tiene, aquel que puede, aquel que maneja, dice la palabra de Dios, muchas veces se considera
igual a Dios, tiene un Dios en paralelo, hasta que encuentra la vulnerabilidad de la vida, que muchas veces uno cree al tener poder y dinero, uno piensa que uno puede manejar todo en la vida, y hasta que el momento que llega la primera fragilidad, uno se da cuenta que esto no sirve para mucho, ¿no es cierto? Y en este sentido, donde Dios nos está invitando es a colocarle el primer lugar a quien corresponde, que es el mismo Dios. Y en este sentido, qué bueno tener esta confianza en Dios, el poder decir que todo lo puedo, no por lo que tengo en el bolsillo o en el banco, sino todo lo puedo por la bendición de Dios. Ahí las cosas cambian. Y en este sentido, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, ocupás toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo tu poder para seguir acumulando más y más, y para no seguir compartiendo con tus hermanos. Y en este sentido, lo que nos aparta, lo que hace la riqueza en el fondo es este deseo y esta gana de seguir acumulando más y más, y seguir colocando más y más seguridad para que nadie lo toque. Los muros más altos y mayores seguridades. Y en este sentido, lo que nos está diciendo nuestro Dios es que replanteemos dónde hemos colocado la seguridad del corazón. Y esto puede pasar con un rico y también con un pobre. El pobre también puede estar muy aferrado con los bienes materiales. Y cuando hablamos de los bienes, no solamente hablamos del dinero. Muchas veces el bien más grande es nuestro tiempo hoy por hoy, el tiempo que nadie tiene, y es un tiempo que muchas veces ocupamos para aislarnos. El mundo del Facebook es el típico ejemplo de la soledad y del aislamiento, del hermoso tiempo que Dios nos ha dado para compartir y disponer para los demás. En el lugar de estar en comunión con el hermano, estamos ahí, ¿no es cierto? Hablando un rostro que no existe, palabras sin vida, palabras que no expresan sentimientos, palabras que no comparte vida. Y en este sentido, a eso Dios está diciendo, no, cuando uno vive lejos del hermano. Generalmente, ¿qué pasa cuando uno se vuelve rico? Si alguien gana la quiniela, no viene más acá, porque todo el mundo va a preguntar, un poco para mí también, ¿no? O dice, los parientes un poco lejos para que nadie me moleste. Cuando uno tiende a alejarse, y Dios está en contra de esto, el alejamiento de la comunidad. Y en este sentido, cuando dice la palabra, los discípulos les preguntan, Señor, ¿y qué vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo? El discípulo, aquel que está dispuesto a compartir, dice la palabra de Dios, recibe no solamente una simple recompensa, no se le duplica lo que ha invertido, no recibe intereses, sino que recibe 100 veces más. Ahí está la clave para entrar en el reino de los cielos. Nos invita, en primer lugar, un desapego de los bienes materiales, de los bienes que son nuestras seguridades y certezas. Nos invita a colocarle a Dios en primer lugar. ¿Y qué pasa cuando Dios es nuestra certeza? El hermano llega a ser necesario, importante. Cuando Dios ocupa el primer lugar, mi hermano es igual a yo, igual a uno. No soy superior, no lo manejo, sino Dios nos maneja a todos por igual. Mi certeza, mi seguridad está en Dios, no en las cosas materiales. Y que también en este sentido, cuando logramos ese desapego, tampoco
Tampoco entramos en depresión cuando hay pequeños fracasos o que también cuando hay pérdidas económicas, materiales, o también, ¿por qué no?, hasta la pérdida de los seres queridos. A veces uno coloca a las personas en lugar de Dios. De repente dice, perdí a mi pareja, a mi marido, a mi mujer, con quien compartía 40 años o 50 años, y ya no tiene más sentido la vida. Unas cuantas veces nos pasa, ¿no? Y que muchas veces sin querer hemos puesto a nuestros afectos en lugar de Dios. Y hoy nos está diciendo hasta nuestra propia vida. A veces sí, uno hace el culto al cuerpo. Dediquen la misma cantidad de tiempo para la oración, frente al espejo y frente al Santísimo, ¿no? Y que muchas veces esto es algo que nos pasa inconscientemente. Hoy nos está pidiendo que en primer lugar coloquemos a Dios en su lugar. En segundo lugar, y si Dios está en primer lugar, disponer nuestros bienes al servicio del hermano. Mis bienes materiales y mis bienes espirituales. La gran bendición de los catequistas. Fíjense, el catequista y las catequistas son las personas que realmente hoy hemos de valorar más que nunca, porque son personas que regalan su fin de semana, el sábado, el domingo, generosamente para los demás. No tienen ninguna recompensa material. Están ahí lidiando con los niños para enseñarles y formarles en la fe. Es una hermosa vocación, es entregar el bien. ¿Qué recompensa recibirás? 100 veces más. 100 veces más. Y todo aquel que comparte los bienes con generosidad recibirá el gozo 100 veces más. Y en este sentido creo que la clave no está en dejar los bienes materiales, sino que en el desapego de los bienes materiales también uno encuentra el gozo de dar. Ustedes saben que el dar y compartir genera alegría. Y en el fondo, el mayor bien que uno puede tener son las personas humanas, la cantidad de amigos que uno tiene, personas a quienes uno ha servido, personas con quienes uno puede compartir el tiempo, el bien que uno ha dado a los propios hijos y a la familia, aunque muchas veces no nos devuelvan nada, sino que tendremos la recompensa 100 veces más. Y en este sentido, también estamos invitados a dejar todos los excesos, el exceso de preocupación por la salud, por los bienes propios. Y también en este sentido, el que deja y comparte los bienes de esta tierra, dice para la palabra de Dios, ganará 100 veces más en gozo y en alegría. Yo creo que así podríamos seguir compartiendo y meditando mucho más, pero sí la clave de la palabra de Dios es que cuando el corazón se abre en generosidad, esto despierta alegría. Al compartir se regenera la vida, ahí hay gozo, ahí sí realmente nos hacemos comunidad, y que realmente lo que quita la alegría de la vida es el aislamiento, el no querer encontrarse con el otro, la arrogancia del corazón que no permite compartir con los demás. Y hoy Jesús nos está invitando a esta vida de comunidad. Cuando uno vive en comunidad, todo se vuelve más liviano. Las enfermedades se vuelven más livianos. Uno tiene más con quienes compartir y hablar. La palabra depresión cobra otro sentido. Cuando uno trata de dar con generosidad, esto sí nos devuelve en gozo y en alegría y en paz. Y esto nos regala la gracia de la felicidad. Y en esto Jesús nos está diciendo, los últimos serán los primeros. Los que aparentemente tienen poco seremos los primeros. Los que aparentemente tienen hoy, que son los victoriosos, serán los últimos. No es un castigo, sino que
es una invitación para compartir con generosidad y entregar el corazón, entregar la vida hasta que nos duela. Compartir con amor tantos bienes que Dios nos ha regalado. No es para guardar, sino para dar. Cada vez que uno va al trabajo, cuando dice ya me cansé, acuérdense, la gracia de la salud física y espiritual es un don, es un bien, es para dar a nuestros hermanos con amor. Cada vez que uno dice me cansé de ayudar a los hijos, a los vecinos, es un momento para pensar, gracias a que Dios me dio tantos bienes que puedo seguir ayudando. Uno cuando tiene su inteligencia, su profesión, gracias a que Dios me dio esta posibilidad para compartir.